Buenas noches, amadas hermanas. Hoy día, lastimosamente, no tenemos a ningún varón conectado, creo yo, pero qué bendición es poder tener mujeres esforzadas, valientes, fieles al Señor que están conectadas esta noche. Amén. Bendecidas sean cada una de ustedes en esta hora. Bendito sea el nombre de nuestro Señor que nos ha traído a este tiempo especial donde vamos a recibir de Él de una manera sorprendente, creo yo. Yo creo que el Señor hoy tiene una palabra poderosa para el corazón de cada uno de nosotros. Como cada martes y jueves, siempre nos vamos con una porción de lo que el Señor revela a su pueblo, ¿amén? Porque eso es lo que nos edifica, eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos llena y nos hace crecer en el amor del Señor, ¿amén? Alabado sea su nombre. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Cuántos se gozaron con la enseñanza del día martes? ¿Cuántos se gozaron con esa enseñanza? Amén. ¿Hablamos acerca de qué? ¿Alguien me puede ayudar por ahí acerca de qué hablamos? De la gratitud. Amén. Hablamos acerca de la gratitud. Amén. ¿Cuántos de ustedes han puesto en práctica lo que aprendimos acerca de la gratitud? ¿Cuántos de ustedes lo pusieron en práctica? Amén, gloria a Dios. Y ustedes han visto desde que pusieron en práctica, miren, ojo, nosotros el martes aprendimos acerca de lo que era la gratitud. Dijimos que cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, cuando nosotros agradecemos al Señor por todo lo que hace, dice que las cosas automáticamente comienzan a cambiar. Amén. Comenzamos a ver cosas grandiosas alrededor de nosotros. Amén. Yo les quiero preguntar, desde el día martes que recibieron la enseñanza y lo empezaron a poner en práctica, ¿han visto algún cambio alrededor de ustedes? ¿Han visto algún cambio? Porque yo soy testigo de eso, Yo les digo algo. Yo desde que empecé a aplicar esta enseñanza y empecé a decir lo que el Señor nos instruyó, a ser grata en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo que te sale, en lo que no te sale, en lo que te hace esperar y no te hace esperar, en lo que a veces te desespera y no te desespera. En todo momento, eres grata, comienzas a ver la gloria de Dios. Comienzas a ver la gloria de Dios, comienzas a ver que algo cambia, no solamente en las cosas que suceden a tu alrededor, sino que algo cambia dentro de ti. Algo cambia dentro de ti. Comienzas a tener un corazón más sensible, comienzas a ser más sensible a la voz de Dios, comienzas a ser más sensible a la presencia de Dios. Tú misma te quebrantas cuando empiezas a agradecerle a Dios por todo. Hay un quebrantamiento inevitable en tu vida. Comienza a transformar tu espíritu el Señor. Desde el primer momento en que dispones tu corazón para agradar a Dios, y le agradas con un corazón agradecido. Porque aquel que tiene un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios, reconoce la misericordia de Dios, reconoce el poderío de Dios y lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Yo una de mis oraciones que yo empecé a hacer, una de mis oraciones que empecé a hacer en mis devocionales que tenía con el Señor, fue decirle que yo le daba gracias de lo bueno y de lo malo. Le decía, Señor, gracias, porque quizás no me puse a pensar del todo en las cosas buenas que tú hacías en mi vida. Quizás me centraba en ciertas cosas, mas no en todas las dimensiones de las cosas que tú hacías. Y comencé a agradecerle a Dios por esas cosas que yo había pasado desapercibido por enfocarme en otras. Y le comencé a agradecer de lo malo y me dio gran gozo cuando yo le decía al Señor, en lo que oraba, le decía al Señor que yo le agradecía en lo malo, porque de lo malo fue donde me mostró que mi fe había crecido.
En lo malo fue donde Él me mostró su poderío. En lo malo fue donde Él me fortaleció, me hizo más fuerte, que acrecentó mi convicción y mi fe en Él. Me hizo no dudar de lo que Él era capaz de hacer. En lo malo es cuando nosotros comenzamos a ser desafiados hacia un crecimiento espiritual que Dios espera que tú y yo tengamos. Aún me hizo agradecerle, Señor, gracias por la imperfección de mi esposo, porque su imperfección me hace perfecta a mí para poderlo entender, para poderlo comprender, para poder ser misericordiosa, para poder ser bondadosa y poder alcanzar todo aquello que tú me pides. Y comencé a entender que todas las cosas que sucedían a mi alrededor, comencé a entender, comencé a ver aún de una manera mucho más profunda de lo que podía ver, que Dios en todo momento tenía que ver. En todo momento era su obrar, sea cosas buenas o sea cosas malas, Él estaba al control de todo y en dominio de todo. A veces lo decimos por conocimiento, a veces lo decimos porque lo hemos escuchado, mas no nos ponemos a analizar en nuestra vida propia lo que el Señor está haciendo. A veces repetimos lo que nos han dicho, a veces lo sabemos ya lo sabemos de concepto, pero no nos ponemos a analizar que todo ese concepto aprendido es una práctica en nuestras propias vidas. Y lo experimentamos, y lo vivimos, y lo pasamos. Amén. Y es lo que el Señor, a través del tema de la gratitud, nos ha querido enseñar. Hoy es un tema también poderoso, hoy también es un tema muy bonito, porque cada tema trae su esencia, cada tema trae algo que el Señor nos quiere hablar al corazón, nos quiere fortalecer, nos quiere animar, nos quiere instruir, nos quiere llevar hacia el cumplimiento de su propósito para nuestras vidas. Así es que vamos a estar atentos a lo que Dios hoy nos va a hablar, amén. ¿Cuántos están preparados para esa palabra del Señor? ¿Cuántos han dispuesto su corazón? Han abierto su corazón en esta hora para que el Señor sea depositando sobre nuestro corazón esa palabra que anima, que instruye, que enseña, que exhorta, que hace todo, esa palabra poderosa. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a dar inicio a nuestra enseñanza. Hoy nos vamos a enfocar, hoy día vamos a hablar acerca de Primera de Pedro 4. Amén. Hoy nuestra enseñanza está en Primera de Pedro 4. El título de esta enseñanza dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores. Amén. Buenos administradores de la gracia de Dios. Cuando yo les digo buenos administradores, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué entendemos por buenos administradores? ¿Qué podemos entender? Cuando yo digo buenos administradores, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Cuando nosotros hablamos de buenos, estamos hablando de gente que es capaz de poder, gente que es capaz de poder administrar, gestionar de forma responsable algo que se nos da. Amén. Buenos administradores es aquel que sabe gestionar y conservar algo que se nos da. Ya sea en una empresa, ya sea los datos de una empresa, ya sea la economía de una empresa, ya sea el manejo de una empresa, de un hogar, de muchas cosas que se nos pueden encargar y otorgar. ¿Amén? En este caso, estamos hablando de la gracia de Dios, del favor de Dios, del amor de Dios, de las cosas celestiales que nos han sido dadas para nosotros ser buenos administradores. La palabra de Dios nos enseña y nos llama a que todo lo que hemos recibido de parte de Dios por gracia, lo tenemos que administrar bien.
Ojo, yo quiero que me entiendan bien. Estamos haciendo una introducción al título. Yo quiero que entendamos bien este punto. Dice que nosotros tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos, no dice más o menos, malos, en aprendizaje, pasándola a la justa. No, 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 no. La palabra es clara. La palabra de Dios es directa y clara, no crea confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. Dice la palabra de Dios, buenos administradores de la gracia de Dios. Quiere decir que tú y yo, hoy se nos revela que tenemos que ser, tenemos la obligación, la responsabilidad de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Si yo te pregunto, ¿cuál es una de las cosas que Dios te dio a tu vida por gracia? La primera que venga a tu mente. La vida. La vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora mi pregunta va, ¿eres buena administradora de la vida que te dio Dios? Porque Dios te está diciendo que tienes que ser buena administradora. No te dice más o menos, ¿ah? No te dice más o menos ni mala. Te dice buena administradora. ¿Gestionas bien, administras bien la vida que Dios te ha dado? Es una de las preguntas. ¿Qué otra cosa Dios te ha dado por gracia? Te ha dado la vida. ¿Qué más? La fe. La fe. Nuestros hijos, la familia. A ver, ¿eres buena administradora de la familia que Dios te dio? ¿Eres buena administradora de la familia que Dios te dio? Es otra de las preguntas que nos podemos hacer. Porque estamos hablando que Dios nos llama a ser buenos administradores de la gracia de Dios. La gracia es todos los favores que hemos recibido de parte de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado porque nos ama. Todo lo que Dios nos ha dado porque nos ama. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos merecedores de nada. No somos merecedores de nada, dice Dios, porque somos pecadores. Constantemente pecamos. Pero la gracia de Dios hace que Él nos dé cosas aún sin merecerlas. Amén. La gracia de Dios es que nosotros recibimos cosas aún sin merecerlas. Amén. Nos da vida. Dice que da vida al bueno y al malo. Dice que le permite salir el sol al bueno y al malo. Amén. Porque Dios es así, es bondadoso, es misericordioso. Entonces el Señor nos dice hoy que nosotros debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 4? Vamos a la palabra de Dios para hoy instruirnos en lo que el Señor quiere que aprendamos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Miren lo que la palabra de Dios nos instruye hoy. Dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, ¿cómo fue o qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Cristo Jesús por nosotros? Él fue crucificado, ¿verdad? Él entregó su cuerpo, su vida, entregó su vida por amor de nosotros. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y leemos, dice la palabra de Dios que Él fue molido a golpe. Él fue azotado por nuestros pecados. Amén. Por sus llagas somos sanados. Todo pasó en su cuerpo. Todo ese dolor, Él se entregó.
por amor a nosotros. Entonces la palabra nos dice, también ustedes deben de adoptar esa misma actitud. ¿Cada golpe le dolió a Jesús? ¿Cada azote le dolió a Jesús? Amén. Porque cada azote era el morir a un pecado que nosotros habíamos cometido. Cada azote era la paga de nuestro pecado. Amén. Cada azote era la paga de nuestro pecado para que Él nos dé vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué dicen las Escrituras? También ustedes deben de adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Porque nuestro cuerpo es evidencia de los pecados que nosotros cometemos. Morimos a la carne. Nuestra carne es pecaminosa, dice el Señor. Cuando nosotros, les pongo un ejemplo, dejamos de mentir, nos cuesta, ¿verdad? Porque es una lucha entre lo que tú estabas acostumbrado, en lo que tu carne se acostumbró a hacer y en lo que te pide el Señor que no debes de hacer, que es mentir. Entonces, duele en la carne despojarnos de eso. Cuando el Señor te dice perdona y tú has sido ofendida, maltratada, humillada, te cuesta, te duele en la carne poder perdonar eso que te hicieron. Amén. Te cuesta despojarte de eso que a Dios no le agrada. Por eso la palabra de Dios dice, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Si te duele hacerlo, es porque estás rompiendo una barrera que te limitaba a acercarte a la presencia de Dios, que te limitaba a crecer espiritualmente. Amén. Que te limitaba poder acercarte al trono de gracia libremente y sentir la unción de la presencia de Dios en ese momento. Cuando nosotros recién hemos venido a Cristo, ¿a cuántos le costó sentir la presencia de Dios? Amén. A muchos de nosotros, por no decir a todos, nos costó sentir la presencia de Dios. Porque cuando nosotros recién llegamos a los caminos del Señor, es un transformar, es un despojarse de esto que la palabra hoy nos habla, del pecado que está arraigado a la carne. Y cuando nos íbamos despojando, íbamos sintiendo más la presencia del Señor. Hoy en día nuestra relación con el Padre es totalmente diferente. Amén. Porque aprendimos que despojándonos del pecado, y aun cuando en la carne nos duele despojarnos, nos acerca más a Cristo. Y esa es nuestra fortaleza, estar más cerca a Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Para que el tiempo que le quede de vida en este mundo lo vivamos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. ¿Para qué tienes que despojarte de eso que no es agradable a Dios? Para que el tiempo que te quede de vida en este mundo lo vivas conforme a la voluntad de Dios y no a los deseos humanos. Y no a los deseos humanos, porque vivir bajo la voluntad del Padre es vivir en armonía, en gozo, en paz, en libertad. Porque cuando vivimos bajo los deseos de la carne, vivimos en aflicción, en dolor, en angustia, sin paz. Amén. ¿Qué más dice la palabra? 3. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes. Suficiente tienes con haber vivido como los no creyentes antes de conocer a Cristo. Suficiente tienes con ese tiempo. Amén. Dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes. Has vivido conforme al mundo le gustaba vivir. Bástate con ese tiempo, ¿ok? Porque desde que conociste a Cristo, de aquí en adelante, eres otra persona. Ya no tienes excusa de retroceder a esa vida, porque la verdad te ha sido revelada a tu vida.
Y como la verdad te ha sido revelada a tu vida, no puedes tener excusa de caer en las cosas de los no creyentes. Amén. Por eso el Señor se plació en revelarnos temas como, por ejemplo, la lengua, que nos hace caer muchas veces como si fuéramos no creyentes. Por eso el Señor se plació en revelarnos muchos temas que nos enseñan a tener una vida espiritual como Dios anhela que tú y yo la tengamos, como creyentes, mas no como no creyentes. Eso es parte de la buena administración de la gracia de Dios. La gracia de Dios se extiende a tu vida y a la mía, dándonos una nueva oportunidad de vida en Cristo Jesús. El Señor borra todo lo que tú y yo éramos antes de conocerlo. Y nos da una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Y de eso el Señor nos demanda ser buenos administradores. El Señor no te condena por las cosas pasadas, por las cosas que hiciste en tu pasado. El Señor te demanda, desde que recibes a Cristo Jesús en adelante, te demanda ser buena administradora de la gracia que ha sido extendida para tu vida y la mía. Amén. Yo quiero que ustedes estén atentos a esta enseñanza, porque esta enseñanza es muy trascendental en nuestras vidas como hijos de Dios. El enemigo pone cansancio, sueño, distracción en nuestras vidas para no recibir eso que el Señor tiene para nuestro corazón. Amén. Esto es algo muy importante. Ser buenos administradores de la gracia de Dios nos va a ayudar a ser buenos hijos de Dios, hijos agradables al Padre, que cumplan ese propósito por el cual tú y yo hemos sido creados y podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Qué más dice? Que viven entregados, dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y a las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Esto, dice, bástate el tiempo cuando tú hacías todas estas cosas. Este tiempo donde tú hacías todas estas cosas pasaron, porque mi gracia llegó a tu vida y yo te rescaté, dice el Señor, de esa inmundicia carnal. Yo te rescaté, yo te redimí, yo te limpié, yo te hice nuevo, te dice el Señor hoy. Y de eso tienes que aprender a ser buen administrador. Si yo te rescaté, ¿cómo administras hoy tu vida cristiana para no volver a lo que hacías cuando eras no creyente? ¿Cómo administras tu vida? ¿Cómo administras esa gracia que te fue dada de salvarte, de redimirte y de pagar por tus pecados? ¿Cómo la administras? El Señor te dice, yo quiero que seas una buena administradora. No quiero que seas más o menos, porque el que es tibio, dice el Señor, que lo vomitará. El Señor quiere que tú seas firme y buen administrador de la gracia que te ha sido dada. Porque Jesús no murió en la cruz por tu pecado y por los míos, para que tú sigas cometiendo pecado, para que tú sigas cayendo en lo mismo, porque a eso le llama el Señor esclavitud de pecado. Y nosotros fuimos libres cuando Él llegó a nuestras vidas, trajo libertad a nuestras vidas. Y de eso es lo que el Señor te pide, que seas buen administrador, de esa libertad de pecado que te dio. ¿Cómo la estás administrando? Es la pregunta de hoy. ¿Cómo estás administrando esa nueva vida que el Señor te dio a causa de las llagas de Cristo? ¿Cómo la estás administrando? ¿Estás siendo una buena administradora de eso? ¿Estás siendo una buena administradora de la nueva oportunidad que Dios te da de vivir en gozo, en paz, en alegría, en bondad, en misericordia? ¿Estás siendo buena administradora?
¿O sigues cayendo en los mismos pecados de cuando no eras creyente? ¿Qué estamos haciendo? 4. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje. Por eso los ultrajan. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mira, la gente que antes disfrutaba contigo de esas cosas, de esos placeres del mundo, hoy que eres nueva criatura en Cristo Jesús, se sorprende. Incluso te tratan mal, te ofenden, te humillan. Pero dice la palabra de Dios, no te preocupes por eso, porque el mismo que nos dio la vida, Él tiene poder para juzgarlos. Él los juzgará por cuanto ellos se burlan de ti, por cuanto ellos te ofenden, murmuran, te critican de tu nueva manera de vivir. Amén. Que ese sea tu fortaleza, que eso sea tu consuelo, que eso te haga entender el valor de la entrega de Cristo por tu vida y la mía, para que puedas ser buena administradora de la gracia de Dios. Amén. Que no te importe lo que la gente te dice desde que dejaste esa mala manera de vivir, que no te importe. Porque dice que aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, Él te cuidará, te protegerá, te defenderá de aquellos que murmuran contra ti, de aquellos que se levantan contra ti por tu nueva manera de vivir. Aleluya, alabado sea nuestro Señor. Así es que no te afecte cuando te digan, ay, te volviste cucufata, te volviste hermanita, que todo es Dios, que eres así, que... Olvídate, que te entre por una oreja y que te salga por la otra, porque aquel que está preparado para juzgar, juzgará a vivos y a muertos, dice la palabra de Dios, y defenderá tu nueva manera de vivir. Tú solo tienes que alinearte a ser buena administradora de la gracia de Dios. Administra bien tu vida, esa vida que Dios te da cada mañana, administrala bien para gloria y honra de su nombre. Administra bien la familia que por gracia te dio, esos hijos, ese esposo, esos hermanos, esos primos, esos padres, esos abuelos que el Señor te dio. Administralos bien, porque Dios te lo dio por gracia. Porque halló gracia en ti, es que te dio lo que te dio. Amén. Amén. Todos estamos atentos, ¿verdad? Todos estamos atentos. Amén. Dice la palabra de Dios, pero esto también a los muertos se le predicó el evangelio para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el espíritu según Dios. Amén. A los vivos y a los muertos Dios los juzgará, porque tanto a ellos como a nosotros se nos habló acerca de la palabra de Dios. Uno fuimos buenos administradores que recibimos, atesoramos en nuestro corazón lo que Dios nos reveló y la nueva manera de vivir que nos dio en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor nos dio a nosotros y nos ayudó para que nosotros podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice, en fin, el fin de todo se acerca. Esto yo quiero que ustedes estén atentos. El fin de todo se acerca. ¿Cuántos creen que Cristo vendrá por segunda vez? Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál es nuestra esperanza? En irnos con Él al lugar, a la morada que Él nos ha preparado en la eternidad. Amén. ¿Cuántos quieren irse con Jesucristo a la morada que el Padre está preparando? Gloria a Dios. Todos, ese es nuestro anhelo. Y dice la palabra de Dios, el fin de todo se acerca. Así es que este es el tiempo cuando mejor administrador de la gracia de Dios tienes que ser. El que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios que es revelada hoy. Este es el tiempo cuando mejor administrador debes de ser de todo lo que Dios ha confiado en tus
manos. De todo lo que ha confiado, de los dones, de los talentos, del trabajo, de tu familia, de todo lo que Dios te ha dado, de tu vida, de tu salud, de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma. Tienes que ser buen administrador de la gracia de Dios que ha sido derramada a tu vida. Esa salvación que Dios te dio, tienes que ser buena administradora. Buena administradora. Aleluya. Yo me gozo de la palabra de Dios porque Dios no hace nada por casualidad. Hoy somos puras mujeres las que estamos reunidas hoy. Y las mujeres somos las que tenemos influencia en nuestro cónyuge, en nuestros hijos y aún en la sociedad. Y si hoy Dios te está revelando esto, es porque Él quiere que te levantes con autoridad e impactes el lugar donde tú te encuentras y vayas más allá hacia el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios te da por gracia enseñanza cada martes y cada jueves. Y ser buena administradora de la enseñanza que Dios te da es que tú lleves esa semilla para que esa semilla dé fruto y el nombre de Dios sea glorificado. Él te está instruyendo a ti para que llegues a tu cónyuge, para que llegues a tus hijos, para que llegues a tu familia, para que llegues a tu parentela, para que llegues a tus amigos, a tu vecino y por ende vayas a todas las naciones donde el Señor te ponga. Eso es ser buen administrador de la gracia de Dios. Por gracia tú y yo recibimos. Y por gracia que debemos de dar. Por bendición debemos de dar y compartir lo que el Señor nos revela a nuestras vidas. Dice, el fin de todo se acerca, por tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. ¿Qué es lo que te va a fortalecer? ¿Qué es lo que te va a hacer buena administradora? La oración. Amén, la oración. La oración te va a fortalecer, la oración te va a dar discernimiento, la oración te va a dar sabiduría, la oración va a hacer que tú seas buena administradora, porque todos los días vas a orar y le vas a decir, Señor, enséñame a administrar la gracia que tú me has dado, enséñame a administrar todo lo que tú por gracia has depositado en mi vida, ayúdame a ser buena administradora de todo lo que tú has puesto en mis manos. Amén. Eso va a ser lo que nos va a ayudar a permanecer en el Señor y a ser buenas administradoras de la gracia de Dios. Amén. Dice, pórtense juiciosamente. Hagan las cosas con sabiduría, pensando. Y no dejen de orar. O sea, que nada te desanime. Continúa orando, no dejes de orar por ninguna situación ni ninguna circunstancia. Ora en todo tiempo, ora. Amén. ¿Qué más dice? 6. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. ¿Por qué la palabra de Dios dice ámense intensamente? Porque ese amor intenso proviene de lo alto. Cuando tú tienes ese amor de Dios sobrenatural en tu vida, tú vas a pasar por alto, vas a cubrir infinidad de pecados. Ay, me dijo que era una cucufata, pero como mi amor no es intensamente, me ofendo, ya no le hablo, ya no la miro, ya no le dirijo la palabra porque me dijo cucufata. Ay, no me saludo, no, por eso ya no la miro, ya no le hablo, ya no le digo.
no me ayudó, no me dijo, no me hizo, no pensó en mí, no se preocupó por mí, y estamos en eso, porque no tenemos amor intensamente, como la palabra lo dice. No tenemos esa porción del amor de Dios, por eso nos ofendemos por todo, por eso nos molestamos por todo, por eso todo lo vemos mal, porque no tenemos ese amor intensamente que el Señor nos demanda a tener. Amén. Dice la palabra de Dios, porque el amor cubre infinidad de pecados. Quiere decir, no que seas permisiva, sino que eres misericordiosa, bondadosa, clemente, compasiva, compasiva, paciente, perdonadora. perdonadora, gloria a Dios, perdonadora. Eso es lo que ocasiona el amor. Y cuando nosotros tenemos el amor de Dios, somos buenas administradoras de eso que se nos dio por gracia, el amor, para ser compasivas, bondadosas, perdonadoras. Amén. Eso es lo que el Señor hoy nos quiere revelar a nuestras vidas. Tenemos que ser buenas administradoras de la gracia de Dios. Si nosotras no somos buenas administradoras de la gracia de Dios, el mundo se va a quedar sin conocer verdaderamente quién es Dios. Si nosotros administramos mal el amor que Dios nos da, vamos a vender o vamos a publicar o vamos a demostrar que el Dios en el que creemos es un Dios distorsionado, no como la palabra de Dios lo dice. Si es que no somos buenas administradoras. Pero si somos buenas administradoras, que hacemos tal cual la palabra nos dice, entonces vamos a dar a conocer a todo el mundo el Dios verdadero en el que tú y yo creemos, en el que tuvo compasión, misericordia de nosotras, en aquel que es perdonador y que nos ama con infinito amor. Amén. Por eso tenemos que ser buenas administradoras de lo que Dios nos da. Y como mujeres debemos de ser de buena influencia. La palabra de Dios dice que la mujer sabia, no dice, óiganme bien, no dice la esposa sabia, la hija sabia, la hermana sabia, no, la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. La mujer está hablando de la mujer, de ti y de mí, sea cual sea tu condición, si eres casada, soltera, viuda o divorciada, está hablando de ti y de mí. La mujer sabia edifica su casa. Amén. La mujer sabia, dice el Señor, porque somos de influencia. Tú decides, influencia buena o influencia mala. Tú lo decides. Amén. ¿Qué más dice? Bríndense mutuo hospedaje. Ay, ay, ay. Bríndense mutuo hospedaje. Ay, hermanita, puedo ir a su casa a quedarme unos días porque mire, están haciendo algo en mi casa. Ay, hermana, no se puede. No se puede, no hay sitio, no hay sitio. No, ¿cómo va a llegar a mi casa? No. Mi esposo no me deja, mis hijos se molestan. Y acá la palabra de Dios nos dice, bríndense mutuo hospedaje. Acéptense, recíbanse. Bríndense mutuo hospedaje. Acompáñense. Amén. Cambiemos nuestra vieja forma de pensar. Cambiemos ese chip que el mundo nos puso aquí en la cabeza. Vivamos como Cristo quiere que vivamos para ser buenos administradores de la gracia de Dios. Bríndense mutuo hospedaje. No lo hagan a regañadientes. No lo hagan quejándose, criticando, molestando, murmurando. Dice la palabra de Dios que lo hagan, que lo hagan con amor, no a regañadientes. Bueno, pues la voy a tener que aceptar porque, bueno, Dios me dice que la acepte, pero no tengo espacio, pero no tengo esto, pero bueno, pues, ¿qué hago? Eso es a regañadientes. No invita para no lavar los platos. No invita para no lavar los platos. O si no la aceptas y de ahí estás diciendo, ¿a qué hora se va?
Ay, dijo un día, ya van 2. Ay, ¿a qué hora? Me dijo que a las 8, ya son las 10 y no se va. Y así estamos. La palabra de Dios es clara cuando nos dice, no lo hagan a regañadientes. O lo haces porque nace en tu corazón o no lo haces. Pero no lo haces criticando, renegando, cuestionando, murmurando. O lo haces porque nació en tu corazón, dar hospedaje a tu hermana, a tu familiar, a tu vecino, a tu primo, a quien se te presente la oportunidad. Oigan bien, dice la palabra de Dios que aquellos que recibieron a gente en su hogar, sin saber, muchas veces recibieron ángeles de Dios. Sin saber, muchas veces recibieron ángeles de Dios. ¿Y por qué creen que Dios hace eso y nos revela eso? Porque porque Dios sabe la condición de tu corazón y el mío. Dios lo sabe. Sabe cuál es la condición de nuestro corazón. Y el Señor, para probarte, así como cuando te lleva al desierto y es para probar tu corazón, el Señor para probarte manda ángeles sin que tú lo sepas. Y te puedes estar perdiendo la mayor bendición de la vida por no recibir a esas personas y darle hospedaje con el amor de tu corazón. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Otra vez lo enseña el Señor. ¿Qué más dice? Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. Y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Cada uno lo responda. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Y la pregunta es, ¿lo has puesto de servicio a los demás? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? La pregunta es, ¿lo has puesto ese don al servicio de los demás? Yo le pongo un ejemplo. Perdón, con mi propia vida. Dios me llamó para servirle como lo hago. Y Dios me llamó para yo poder recibir una profesión. Recibí una profesión y la profesión que Dios me dio fue de servicio. Amén. Fue de servicio. Ahora, yo les digo algo. En mi semana, 2 días, o sea, 4 días, contando sábado y domingo, jueves y martes, 4 días a la semana yo no puedo trabajar. Porque el martes y jueves sirvo al Señor. Y son 2 días menos. Sábado estudio y domingo es para la familia. Entonces son 4 días a la semana en los que yo los tengo ocupados y 2 de ellos es al servicio del Señor. Porque a cada persona que yo recibo en mi casa para poderlas atender psicológicamente, no quiere decir que solo psicológicamente los atiendo. Siempre se van con una palabra de parte del Señor. Amén. Y estoy dando el don, el talento, lo que Dios ha puesto en mí a su servicio del Señor. Ahora, yo les digo a ustedes, si cada uno de nosotros ha identificado cuál es el don que Dios le ha dado, yo les pregunto, ¿lo ha puesto al servicio de Dios? ¿Lo ha puesto al servicio de los demás? Esa es la palabra, eso es lo que hoy el Señor te pregunta. Porque para ser buen administrador tienes que empezar por ahí, sabiendo administrar los dones y talentos que Dios te ha dado. Yo puedo entender, yo creo, estoy convencida de que Dios ha puesto más de un don en nuestra vida, más de un talento en nuestras vidas. Pero somos nosotros los que ponemos las excusas para que ese talento no se desarrolle en el servicio que Dios quiere, que es a Dios y a las personas. Entonces, la pregunta es, ¿estamos siendo buenos administradores de la gracia de Dios? ¿Estamos siendo buenos administradores de la gracia de Dios? Eso es lo que el Señor hoy nos está preguntando. Porque a veces queremos recibir mucho de parte del Señor, pero a veces no queremos dar nada a Dios.
nos cuesta darle a Dios una porción de nosotros. Amén. Nos cuesta mucho darle al Señor algo que va a ser de bendición para los demás y va a ser de honra en nombre del Señor. Nos cuesta mucho. Ponemos muchas excusas. El trabajo, la casa, mi esposo, los hijos, etc. de cosas. Ponemos muchas excusas. Y no estamos honrando lo que Dios dice. Perdón. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El Señor dice, ponga cada uno. Cuando el Señor dice, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, es porque Dios hoy te está afirmando que a ti y a mí nos dio un don. Como mínimo nos dio un don. Como mínimo digo. Porque cuanto más amor tenemos, más dones activamos en nuestras vidas. Amén. Dice, ponga cada uno al servicio de los demás. No te está diciendo solamente al servicio de tu iglesia, al servicio de tu casa, al servicio de tus amigos, al servicio de tu célula. No, al servicio de los demás. Al servicio de los demás, porque a través de ti y de tu don, los demás van a conocer a Cristo Jesús, a través de tu don. Amén. A través de tu don, los demás van a conocer a Cristo Jesús. Los demás. ¿Qué más dice? Dice, al servicio de los demás, el don que haya recibido. Vuelve y lo repite. Y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. La gracia de Dios se manifiesta de diferente manera, como los decíamos a un momento, a través de los dones que te dio, a través de la vida que te da, a través de la salud que te da, de la sabiduría que te da, de la familia que te da, del esposo que te da, de los hijos que te da, del trabajo que te da, de todo. Amén, de todo. Amén, de todos los trabajos aún que hacemos. Hermana, ¿qué don tiene usted en las manos? Qué belleza lo que hace. Gracias a mi Dios que me da talentos y dones y pone ese amor por lo que hago para que el producto sea este. Estás honrando al Señor. Pones al servicio. Hermana, Señora, usted me ha ayudado mucho en eso. Es el amor que Dios pone en mí, que a través de mi don de servicio hace que yo ponga de manifiesto la gracia de Dios. Por ejemplo, pongo el ejemplo también de mi tía Mila, que son personas cercanas a mí y que las puedo ver y que sé de su trabajo. Ella es abogada y el don que Dios le da de impartir justicia, de ser una persona justa en su trabajo, a través de su trabajo, hace que muchas personas vean el amor de Dios, conozcan del amor de Dios, porque ella es una persona que cuando da su trabajo lo da con integridad. Ella no engaña, ella no miente, ella ayuda a las personas. Hace lo que muchas personas que tienen la misma profesión de ellas no hacen. Ella no se aprovecha del sufrimiento ni de la necesidad de la gente. Ella los ayuda con ese amor que puso en su corazón. El don de la hermana Ceci es ser consejera espiritual y recibe a todo aquel que necesita una palabra de ánimo, de motivación, una palabra de instrucción en el Señor para que salga de la situación en la que está. ¿Cuáles son nuestros dones? Los talentos que Dios nos ha dado. ¿Tiene facilidad de palabra? Pues háblale a todo el mundo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. No tengamos temor, porque cuando nosotros hablamos de Dios y hablamos lo que Dios nos ha enseñado y nos ha instruido, tenlo por seguro que Dios es el que te respalda. Y tu pie no resbalará, dice la palabra de Dios. No resbalará tu pie. Amén.
¿Qué más dice el Señor? 11. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a la palabra de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a la palabra de Dios. Cuando tú hablas lo que Dios te ha instruido, lo que está en la palabra de Dios y es verdadero, dice que hágalo según, dice, hágalo ciñéndose a la palabra de Dios. Cuando alguna sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado. Cuando tú te ciñes a la palabra de Dios e instruyes, el Señor es glorificado. Es puesto de manifiesto el poder y la bondad de Dios. Todo es puesto de manifiesto porque lo estás haciendo ciñéndote a la palabra de Dios. Cuando sirves según el don que Dios te ha dado, glorificas el nombre del Señor. Porque te dicen, tú eres cristiana, gracias. Gracias por la palabra que me has dado. Gracias por orar por mí. El Señor es glorificado. ¿Qué dijo el Señor en una de las enseñanzas que tenía? Que cuando nosotros damos generosamente, provocamos que los que reciben glorifiquen y agradezcan al Señor. Amén. Que cuando nosotros damos generosamente, no solo hablamos en lo material, hablamos en todo ámbito de nuestra vida. Cuando damos generosamente, cuando damos lo mejor de lo mejor, el Señor es glorificado. El Señor es glorificado. Hoy el Señor nos ha querido hablar que todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, que todo lo que Él nos ha dado, aún nuestros talentos y nuestros dones, quiere que los pongamos en obra y seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Porque cuando el Padre venga y llegue el juicio de Dios, te va a decir, ok, hermanas, a ver, hijas mías, ¿qué hicieron con los dones que les di? ¿Qué hicieron con los talentos que les di? ¿Cómo los administraron? Ay, Dios, perdóname que no tenía tiempo. Mi esposo, mi casa, los hijos, el trabajo, el estudio, la limpieza, no podía. Ah, ok. Y dice el Señor que cada uno va a ser galardón, va a tener su propio galardón. ¿Cuál va a ser tu galardón por no haber sido buen administrador de los dones y talentos que Dios te dio? ¿Cuál va a ser tu galardón si no se hospedaron mutuamente? ¿Cuál va a ser tu galardón si no supiste administrar el amor sobrenatural que Dios puso en tu corazón para que des a los demás? ¿Cuál va a ser tu galardón si es que el Señor te hizo nueva criatura, pero seguiste viviendo en la vieja naturaleza? ¿Cuál va a ser tu galardón? Y la corona de la vida. Amén. La corona de la vida es nuestro galardón si hacemos como la palabra de Dios nos pide que debemos de hacer. ¿Cuáles van a ser tus coronas? Las que tú vas a ganar y vas a poner a los pies de Cristo cuando Él pase en gloria. Dice el Señor, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, ya para terminar. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Alabado sea su nombre.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Para nosotros para nosotros poder ser buenos administradores de la gracia de Dios, tenemos que partir en esto. Que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, si tú y yo estamos en Cristo Jesús, somos una nueva creación. Somos una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, esa manera de vivir de los no creyentes quedó atrás. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora todo es nuevo, dice el Señor. Y basado en esto nuevo que el Señor te da, es que tienes que ser buen administrador de la gracia de Dios. Hermana, pero hasta ahora sigo acarreando esas cosas, sigo trayendo a mi vida esas cosas. Ezequiel 11:19. ¿Cómo vas a hacer? Le vas a pedir esto al Señor. Ezequiel 11:19. Dice la palabra de Dios. Le vas a pedir esto al Señor, que ponga en ti esto. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Señor, yo te he recibido. Tu palabra dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y por tanto yo te pido en esta hora que me des un nuevo corazón y un nuevo espíritu, Señor. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. ¿Para qué? Para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice nuestro amado Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. Si aún no puedes ser un buen administrador de la gracia de Dios, entonces pídele al Padre que te ponga un nuevo corazón, que te dé un nuevo espíritu para que quite ese corazón endurecido, ese corazón que estaba contaminado por el mundo, ese corazón que era de los no creyentes, y te dé un nuevo corazón sensible para que sigan las ordenanzas y cumplan los decretos del Señor. Y así seas el pueblo de Dios y Él sea tu Dios para gloria de su santo nombre. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Si no puedes aún ser un buen administrador de la gracia de Dios, pídele al Padre un nuevo corazón. Pídele al Padre un nuevo espíritu, para que sea sensible a la voz de Dios, a las ordenanzas, a los decretos, a los estatutos, a los mandamientos que el Padre ha establecido para tu vida y la mía. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias le damos a Dios por habernos revelado esta palabra poderosa. Gracias le damos a Dios porque nos instruye cada martes y cada jueves en su palabra y nos ayuda a ser mejores hijos de Dios, que honren su nombre. Amén. Que den a conocer las bondades de Dios a través de nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea por siempre. Amén. Bendito sea por siempre. Santiago 3:13, para terminar. Santiago 3:13 dice. Dice la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Amén. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Dice la palabra de Dios. Si dicen yo, dice la palabra de Dios, demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Amén. Así vamos a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Así vamos a ser buenos administradores. Si decimos que somos sabios, lo vamos a demostrar con nuestra conducta.
por medio de actos realizados con la humildad propia de la conducta. Amén. Todo es con la conducta. Todo. Las palabras se las lleva el viento. La conducta es lo que va a hacer que nosotros demostremos a Dios que hemos cambiado nuestra vieja manera de vivir. Amén. Porque de la boca para afuera podemos decir creo en Dios, pero nuestros actos son contrarios a lo que Dios establece. Así es que Santiago nos dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? El que lo es, que lo demuestre con su conducta, no con sus palabras, con su conducta. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga la palabra que Dios hoy ha revelado a nuestros corazones. El que tenga oídos para oír, atesore lo que hoy el Padre nos ha revelado en su infinita gracia, amor y bondad. Amén. Seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, aún no mereciéndolo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias le damos al Rey de Reyes y Señor de Señores por una vez más habernos revelado una porción de su palabra y haber edificado nuestras vidas para gloria de su nombre. Nos vemos el martes con una nueva palabra de parte del Señor y les pido a cada uno de ustedes que atesore esta palabra en su corazón y no solo sea oidor, sino también hacedor de lo que el Señor hoy nos ha dado por bendición. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, sean mensajeros de amor y paz y lo que por bendición hoy han recibido, por bendición compártalo a quien lo necesita. Amén. Alabado sea su nombre. Bendecido fin de semana. Cuídense.